la reversibilidad. Si el proyecto es reversible en corto plazo, mediano plazo, largo o irreversible, si el impacto. Reversible a corto plazo es en cuestión de días o semanas, reversible en cuestión de meses es mediano plazo, menos de 10 años es largo plazo, irreversible es después de 10 años. Y por último, la periodicidad, que alguien también hablaba de eso, es la periodicidad, y es que fíjate que existen formas irregulares, periódicas o continuas. Y era lo del río que me decía Alberto Parado, o sea, existe una nueva tipología que antes no la considerábamos. Antes decíamos que era periódica, era temporal o permanente. Ahora esta cuestión irregular es la temporal, digamos. El continuo es el permanente, pero existe una opción intermedia, y es que sea periódica, digamos. Por ejemplo, la extracción de agua en cierto periodo del río, o un ruido específico, que se dio. Un caso de ruido sería simple, es la periodicidad que te da el termostato de un equipo de aire acondicionado, que tengas un edificio grande al lado de tu ventana y que vos cada 13 minutos el equipo se pone en marcha. Y por más que vos vayas y midas el ruido de acuerdo a la norma, a lo mejor no, porque el ruido es una de las variables que ya cuando veamos el capítulo de aire, el trimestre que viene, van a ver que es quizás el más complejo de todos a la hora de la valoración, porque toda la normativa, no solo local, sino internacional, hace referencia al ruido en términos de las posibilidades, o sea, de las disminuciones de las capacidades fisiológicas auditivas. ¿Está bien? ¿Se deja sordo? Claro, es la posibilidad que genera sordera. Y para generar sorderas o alguna disminución en la audición, vos necesitas niveles de ruido que normalmente son mucho más altos que los niveles urbanos. Solamente esos niveles de ruido capaces de generar hipoacusia o cosas por el estilo, necesitan niveles ya industriales, o estar cerca, no sé, de destruir un avión o un accidente. Sin embargo, en las ciudades, a pesar de que vos tengas el caso de que un aire acondicionado que arranque y no te deje dormir, porque arranque cada 12 minutos clavado, esta cuestión periódica, ese ruido seguramente si lo miden no te da valores capaces de generar sordera. Toda la normativa internacional habla específicamente de esto, de la cuestión, de la posibilidad de generar hipoacusia por ruido. Sin embargo, todos sabemos, digamos, que el ruido tiene otro efecto, que es las alteraciones fisiológicas, las alteraciones no fisiológicas, las alteraciones auditivas, pero generadores de estrés. Entonces, digo, una gota de agua cayendo en el baño te vuelve loco, no te vuelve sordo, te vuelve loco. Un mosquito en verano te vuelve loco. A veces el ruido no es suficiente para... Los decibeles no son tan altos, digo, pero la cantidad de tiempo a la que estás expuesto al ruido que puede producir sordera. Supone que los que trabajamos en una escuela, en donde el ruido es permanente, de mucha gente que habla al mismo tiempo, a veces gritan, a veces no, pero el ruido es permanente. Con los años, generalmente los docentes, es la disminución de la audición. Vos sabés que los niveles, lamentablemente, el conocimiento le causa a este tema, porque nosotros, si ven en la página web, dirigimos por el año 2019 trabajo de tesis sobre el monitoreo de ruido en la ciudad de Córdoba, y determinamos un índice, que era un índice de molestia, para ver si de alguna manera podías poner el índice legislar sobre el índice de molestia, que nos basábamos, yo no recuerdo, 5 parámetros. Uno era la concentración, la capacidad de distracción, la pérdida de sueño. O sea, eran 5 parámetros que medíamos en la gente a ver si perdía alguna de esas capacidades, y eso lo transformamos en un indicador de estrés. Pero bueno, no logramos que eso se transforme en una normativa, porque hay un aspecto cuantitativo. Y en general los docentes tienen mucho más problemas, o sea, todo el problema laboral asociado al ruido
vos fíjate que no lo asocian tanto a la hipoacusia, sino que lo tratan como síndrome de burnout y toda esta historia, pero no lo logran resolver todavía por el tema del ruido, sino lo agarran por el otro lado. No, por eso digo, pero es un tema, es un tema que tiene, el tema ruido ya van a ver que tiene, las exposiciones laborales en particular son claras, que son los taxistas tienen hipoacusia del oído que le da la calle, por ejemplo. También los centros de atención telefónica. Bueno, hay una serie de cuestiones, pero en realidad los niveles de ruido permitidos por la legislación aquí en Coelho son bastante tolerantes, digamos, ¿no? Es bastante difícil. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de esto. Tranquilo. Ese puro de grupo. Estamos volviendo a empezar. Vamos a volver sobre la primera, la matriz que agarramos. Estamos siempre trabajando sobre la misma. Asegurar la ciudad abierta, construcción, acopio de materiales, ruido y vibraciones. ¿De acuerdo? Si bien habíamos dicho, a los fines, como estamos haciendo un juego nada más, me gustaría recorrer siempre el mismo camino, en realidad recién habíamos dicho que a la hora de calificar, si nosotros podíamos poner una medida de mitigación, ese cuadro desaparecía y en particular el ruido decíamos que lo podíamos hacer desaparecer. Pero como estamos jugando, vamos a valorar un par de impactos de estos para la casa de madera ahí. ¿Ahora?